Apreciados oyentes, muy buenos días. Esto es Reflexiones Matinales, Llave de David. Una mañana más, juntos, compartiendo la palabra de nuestro Padre Eterno, a quien pedimos en oración bendiga su santa palabra y permita que su unigénito Hijo nos llene de sabiduría, entendimiento y comprensión. Para el tema de hoy, titulado Los que piensan conforme al Espíritu. El texto bíblico lo encontramos en Romanos 8, versos del 5 al 8, que dicen: Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Andar conforme a la carne es seguir el principio que rige nuestro ser, es decir, revela la acción completa de los afectos y de la voluntad, así como de la razón. Toda la actividad mental y moral de los que son de la carne está puesta en la complacencia egoísta de los deseos carnales. Estamos bajo la influencia predominante de uno u otro de los dos principios que se contrastan en el texto bíblico. La modalidad de nuestra vida y el carácter de nuestras acciones dependerán del principio que predomina. En Gálatas 5 del 16 al 24, Pablo describe el contraste absoluto que existe entre las cosas de la carne y las del espíritu. Pensar únicamente en la complacencia de los deseos carnales es muerte. El que vive para ese propósito egoísta está muerto mientras vive, y la condición presente de muerte espiritual solo puede conducir a la muerte final y eterna. Fijar la mente en las cosas del espíritu y hacer que los pensamientos y deseos sean gobernados únicamente por el Hijo del Altísimo da como resultado esa saludable y vivificante armonía de todas las funciones del alma, que es una segura garantía y gozo anticipado de la vida venidera. La presencia del Hijo del Altísimo en el corazón produce amor, gozo y paz en la vida. El comienzo dentro de nosotros del reino de Dios, que es justicia, paz y gozo en el Espíritu de Yahshua, el Mesías. Los que se ocupan del Espíritu y andan conforme al Espíritu gozan de la paz del perdón y la reconciliación. El amor de Dios ha sido derramado en sus corazones y tienen el gozo y el incentivo de ver cumplidos en su vida los justos requerimientos de la ley. Anticipan la salvación final y la vida eterna, pero los que andan conforme a la carne y se ocupan de la carne solo conocen la experiencia destructora de la esclavitud y la condenación, y únicamente pueden prever condenación y muerte. Poner la mente en las cosas de la carne para vivir una vida egocéntrica y de complacencia propia significa inevitablemente una vida hostil a Dios, una vida que no está en armonía con su voluntad. Una conducta tal aleja de Dios y separa de la fuente de la vida, separación que equivale a muerte. Esta hostilidad contra Dios es lo opuesto de la paz que llena a los que viven en el Espíritu. La mente que se ocupa de las cosas de la carne revela su hostilidad contra Dios mediante una continua desobediencia a su ley. La mente carnal es completamente incapaz de someterse a la ley de Dios. Tan solo el poder transformador del Hijo del Altísimo hace posible otra vez la obediencia. Cuando el hombre fue creado, originalmente su mente y su vida estaban en perfecta armonía con la voluntad de Dios.
Los principios de la ley de Dios estaban escritos en su corazón. Pero el pecado produjo un alejamiento de Dios, y el corazón del hombre se llenó de enemistad y rebelión. Por lo tanto, el hombre ha estado desde su caída bajo el poder del pecado, siguiendo las inclinaciones de la carne que lo han conducido inevitablemente a la desobediencia, a la ley de Dios. Por eso es imposible que alcance la justicia y la salvación por sus propios intentos legalistas para obedecer. A menos que muera al yo y al pecado y renazca a una nueva vida en el Espíritu, es incapaz de someterse a la voluntad de Dios. El siervo fiel, seguidor del Mesías, agrada a Dios con la fidelidad y la obediencia. El Hijo del Altísimo agradó completamente al Padre. Dios se complace con los actos de fe y de amor, pero las vidas de fe, obediencia y amor solo son posibles para los que viven mediante el poder del Hijo del Altísimo que obra en lo íntimo. Los que están en la carne no pueden hacer las cosas que agradan a Dios. Su conducta natural es hostilidad y desobediencia. Los que para su salvación confían en la falsa esperanza de que sus propias obras de obediencia agradan a Dios y merecen su favor, el mensaje de Pablo amonesta a los que no quieren seguir por las mismas huellas que anduvo el Mesías y prefieren vivir conforme a la carne. De seguro que no pueden ganar la complacencia de Dios en esta forma. Mientras estén en la carne, no pueden agradar a Dios, ni tampoco obedecer su ley. El Mesías nos dio ejemplo con su vida en perfecta obediencia a los mandamientos de la ley de Dios. Apreciados oyentes, que Yahweh nos bendiga. Hasta mañana.